Muy buenas noches a todos los que se conectan a través de Facebook a este espacio que hemos titulado Conectados. Y nuevamente nos reunimos en este día jueves para poder estudiar la palabra del Señor, para poder meditar en ella. Y como ya a través de la publicidad que usted ha podido acceder a través de la página, este mensaje de hoy día tiene un título y ese título es Ministros enfermos de el virus apostasía 2020. Y vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche. Les habla el pastor Hugo Ramini. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y vamos a estar en esta noche compartiendo la palabra del Señor. Y mientras se conectan más personas, vamos a orar al Señor, que el Señor esté bendiciendo estos momentos preciosos que tenemos para meditar en la palabra del Señor. Y podemos orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, Dios mío, que tenemos nuevamente, Señor, para reunirnos, Señor, en este día, Señor, jueves, y estudiar tu palabra, Señor. Oramos, Dios mío, para que tú bendigas, Señor amado, tu palabra que va a ser, Señor, enseñada, Dios mío. Que bendigas a todos los que se conectan, Señor, a través, Señor, de Facebook, Señor. Y que tú, Señor, en esta noche estés usando mi vida para llevar tu mensaje. Señor, que la unción del Espíritu Santo, Señor, pueda operar en cada vida, Señor, pueda llevar tu mensaje, Señor, a cada corazón y juntos podamos edificarnos, Señor, en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en este momento, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendice a todos los que se han conectado, Señor, y a aquellos que se van a conectar, Señor. Gracias, Señor. En tus manos dejamos todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, título de esta enseñanza, ministros enfermos de un virus, del virus Apostasía 2020. Y para eso le voy a invitar a que busque en su Biblia, me puede acompañar en la lectura, en el libro de Jueces, en el capítulo 19, a partir del versículo 1 vamos a leer. Libro de Jueces, que está ya en el Antiguo Testamento, después del libro de Josué, libro de Jueces, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Y tiene como título este relato El levita y su concubina. Y dice la palabra del Señor: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón
y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: Ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: Ven y sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. He aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿A dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: Pasamos de Belén, de Judá, a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Y el hombre anciano dijo: Paz sea contigo, y tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos. Y se levantaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta. Y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa, y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche, hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que se fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: Levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: Jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Este es un relato que prácticamente pasa desapercibido en la palabra de Dios muchas veces, o que obviamos. Pero es importante indagar en el relato, ya que este relato nos habla de una situación espiritual y moral que se vivía en el tiempo de los jueces. Este fue el tiempo posterior a la generación de Josué, donde los hijos de Israel, dice la palabra de Dios, que comenzaron a hacer lo malo delante de Dios. Se olvidaron de todo aquello que Josué les había enseñado. Entonces caían en manos de sus enemigos,
y Dios les levantaba allí jueces como eran como libertadores que luchaban por la libertad del pueblo de Israel. No eran jueces identificados específicamente con lo judicial, como entendemos el concepto de jueces ahora. Sin embargo, era tanto lo que la corrupción, era tanta la apostasía que había allí, que en esa época los levitas, que eran un poco los líderes, esa tribu apartada para poder servir a Dios ya en los tiempos de Moisés, estaba también en la apostasía. Y si podemos ver, usted puede buscar en su Biblia, en Éxodo capítulo 32, versículo 25, si no se lo leo yo de acá ya, podemos ver dónde nacen los levitas, dónde nace ese ministerio. Dice Éxodo 32, 25. Moisés vio que el pueblo estaba fuera de control, convirtiéndose en motivo de burla de sus enemigos, porque Aarón no los había controlado. Entonces Moisés se puso a la entrada del campamento y dijo: que se acerquen a mí los que están del lado del Señor. Todos los levitas se unieron a él. Luego Moisés les dijo: el Señor Dios de Israel dijo: tome cada uno de ustedes la espada y vaya de un extremo a otro del campamento, matando a su hermano, su amigo y vecino. Los levitas hicieron lo que Moisés les dijo. Ese día murieron aproximadamente 3,000 hombres. Luego Moisés les dijo: hoy el Señor los eligió por haberse opuesto a sus hijos y hermanos. Así que Él hoy los bendice. Esto sucedió después de que Moisés descendiese del monte Sinaí y viese a los israelitas cómo estaban adorando el becerro de oro. Sabemos que Aarón, el colaborador allá más directo de Moisés, el otro líder de Israel, se había quedado con el pueblo allí abajo. Y al ver que Moisés tardaba, elaboraron un becerro de oro para que ese becerro de oro fuese adorado. Entonces, cuando Moisés desciende del monte, se encuentra con esta situación. Entonces ve esta apostasía en la cual había caído el pueblo de Israel y inmediatamente, ¿qué es lo que realiza Moisés? Hace una invitación, desafía al pueblo y llama a los que verdaderamente estaban del lado del Señor. Y toda la tribu de Leví, una tribu escogida por Dios, porque ellos mismos determinaron estar del lado del Señor. Fue una sola tribu, de 12 tribus de Israel, fue una sola la que se consagró a Dios. Entonces fue una sola tribu la que empezó a consagrar a sus primogénitos también para la gloria de Dios, como dice la Escritura, como hemos leído, para entender algo, dice que fueron de un extremo a otro del campamento matando a su hermano, su amigo y vecino. Y los levitas hicieron lo que Moisés les dijo. Ese día murieron aproximadamente 3,000 hombres. Moisés les dio una orden de que mataran directamente a su hermano, su amigo y vecino. Y ese día murieron aproximadamente 3,000 hombres. Era tanta la desobediencia que había habido allá, que como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar por todo eso. Y fueron estas 3,000 personas. Pero lo importante acá y lo que se destaca es que fue una tribu, los levitas, los que tomaron la decisión de ¿qué? De obedecer a Dios y de obedecer a su líder Moisés. Entonces allá nace ese ministerio levítico compuesto por el sumo sacerdote, por sacerdotes también que oficiaban el culto en el tabernáculo y también por levitas, que eran los encargados de un poco llevar la tienda cuando servían de porteros, por ejemplo, los levitas, y también lo que hacían era
ayudar a trasladar todo lo que era el tabernáculo de reunión cuando Dios ordenaba que el pueblo se trasladase. Entonces trasladaban las telas, trasladaban esa tienda de campaña, trasladaban los utensilios del templo, trasladaban el arca del testimonio, trasladaban todo lo que tenía que ver con eso y lo llevaban de un lugar a otro. Y allá vemos cómo ellos estaban consagrados al servicio a Dios y ellos vivían allí de los diezmos que el pueblo ofrecía a Dios. Eran una tribu totalmente consagrada a Dios, escogida por Dios. Sin embargo, vemos acá, ya en el libro de Jueces, la situación de uno de los levitas, que en general era la situación de todos los levitas. Y ya vemos a un levita acá apartado totalmente de la fe. Y en esta noche vamos a analizar cada texto, vamos a analizar todo lo que es el relato y vamos a ver 6 características que tenía este levita, este líder, y que nos hace ver las características de un líder que ha caído en la apostasía. Sabemos que apostasía es apartarse de la fe. Sabemos que apostasía también tiene que ver, según la palabra en el original, con la rebelión, con un golpe de estado que se le da a Dios y a su palabra. Todo esto tiene que ver con la apostasía. Y vamos a ver 6 características, como les dije, de un líder que ha caído en la apostasía. Y la primera característica que podemos ver es que un líder, o como le he llamado en lo que es el título, un ministro, sabemos que ministerio significa servicio, entonces un ministro es un servidor de Dios. La primera característica que tiene un líder o un ministro de Dios que ha caído en la apostasía es su falta de compromiso. Entonces la primera característica que vemos son ministros sin compromiso. ¿Y dónde podemos analizar y dónde podemos ver acá que este levita era un ministro de Dios sin compromiso? En los primeros pasajes de la Biblia nos habla que él tomó una concubina y la llevó a vivir a su hogar. No dice la escritura que tomó una esposa, no dice que tomó una mujer como su esposa, sino que dice que tomó una concubina. Y sabemos que el concubinato es una relación que se da entre un hombre y una mujer muy similar al matrimonio, pero que no llega a ser un matrimonio, ya que no hay allí una unión civil, sino solamente un compromiso de palabra. Y muchas veces ese compromiso de palabra suele tener un límite, una cláusula de rescisión, como cuando hablábamos de los contratos, que suelen quedar de acuerdo de que al primer problema uno no le reclamará nada al otro, por ejemplo, sabiendo que es algo provisorio. Entonces no hay un compromiso de parte de el levita en este caso con la mujer que toma. Como hoy en día no hay un compromiso de los líderes con la iglesia, sino que solamente hay líderes que conviven con la iglesia, que no están comprometidos con la iglesia, que utilizan a la iglesia como una fuente de satisfacción personal. Viven de eso. Utilizan a la iglesia como una fuente de placer. Y hoy lo vemos muy cotidianamente cuando vemos a líderes reconocidos, como muchas veces los hemos nombrado en diferentes estudios y como en las redes sociales se habla también, líderes que solamente les importa el dinero de sus ovejas, líderes que hacen pactos o promesas de fe con las personas, diciéndoles, si tú das de una determinada suma de dinero, vas a recibir un determinado milagro de Dios. Entonces no hay un compromiso, porque ese compromiso está limitado solamente al dinero que puede existir.
O hay líderes que realmente no atienden a la iglesia como si no fuese la esposa de Cristo. Es muy importante saber esto. Es muy importante saber que el líder debe atender a la iglesia y debe comprometerse con la iglesia porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y podemos leer en 2 capítulo 11, versículo 1 y 2, que dice, son palabras del apóstol Pablo. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo era un líder que tenía el celo de Dios, era el celo por la iglesia de Dios. Pablo tenía un compromiso tal con la iglesia que él era consciente de que la iglesia era la esposa de Cristo. Entonces tenía un celo santo por la iglesia porque sabía que un día él se iba a tener que presentar delante de Dios, iba a tener que dar cuenta a Dios como líder por el compromiso que él había tenido con la iglesia en vida. Entonces sabía que la iglesia era la novia de Cristo y que un día se iba a transformar en la esposa de él. Entonces él tenía un celo santo por la iglesia. Otro texto que podemos leer allá en el mismo 2 Corintios, otra traducción, mejor dicho, dice, me gustaría que fueran pacientes conmigo, incluso cuando digo tonterías. Sí, ténganme paciencia. Me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, Cristo. A él quiero presentaros como una virgen pura. Pablo no dice que iba a presentar a una concubina a Cristo. No dijo que iba a presentar a cualquier mujer, sino que Pablo habló de que iba a presentar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, compuesto por hombres y mujeres nacidos de nuevo. Un día lo iba a presentar delante de Dios, iba a dar cuentas por la iglesia. Sin embargo, este levita no tenía el mismo sentir. Este levita tomó a una mujer concubina, para que conviviera con él, para que satisfaciera solamente sus necesidades. Como líderes debemos tener compromiso con la iglesia y debemos estar dispuestos aún muchas veces a renunciar a nuestros compromisos propios por atender la iglesia del Señor Jesucristo. Recordemos que la iglesia es la esposa de Cristo. Estamos cuidando, estamos guardando a la esposa del Señor Jesucristo. Entonces la iglesia es la esposa de Cristo, no es su concubina. Pablo también podía decir en otro pasaje de la palabra de Dios, he tenido en el mismo 2 Corintios 11, versículo 28, he tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. Era una carga para él, la preocupación por las iglesias. Se agolpaba sobre él porque él sabía que estaba cuidando de la esposa de Cristo. Los ministros no nos debemos olvidar que hemos sido llamados a cuidar, a guardar y a presentar un día a la que va a ser la esposa de Cristo, que es la iglesia del Señor. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos vemos que las reinas estaban custodiadas por los eunucos. Y un eunuco era aquel que no tenía, no poseía su miembro reproductor. Entonces ellos estaban encargados de la reina, de cuidar a la reina. Entonces ellos no podían tener ningún trato inmoral
con la reina. Nosotros, como ministros de Dios, debemos ser eunucos, cuidando a la iglesia, cuidando a la esposa de Cristo. No abusar de ella, no tener que no haya inmoralidad en medio de la iglesia, cuidar. Pablo se preocupaba mucho de la situación moral de la iglesia. Por eso cuando él se preocupaba tanto por la situación moral de la iglesia, en una oportunidad mandó a expulsar de la iglesia a alguien que tenía como novia a la mujer de su padre, a su madrastra. Porque en la iglesia no puede reinar la inmoralidad, porque la iglesia es la esposa de Cristo. En segundo lugar, otra característica que podemos ver de un ministro que ha caído en apostasía es ser un ministro lisonjero. Ministros lisonjeros. Ministros que utilizan sus palabras para engañar. Ministros que utilizan sus palabras para poder un poco seducir a la iglesia. Miren lo que dice en estos pasajes que hemos leído. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, llevarla consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Presten atención que acá ya él deja de ser el concubino, la escritura hace referencia a esto y ya pasa a ser el marido. Y dice la palabra de Dios que él se hace como el marido, lo nombra como un marido a la escritura acá. ¿Por qué? Porque dice que él fue a enamorarla nuevamente, a lisonjearla, a tratar de conquistarla con sus palabras nuevamente. Esa es una de las características de un ministro que ha caído en apostasía también. Es un ministro lisonjero. Es un ministro hablador de vanidades. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18 dice lo siguiente. Buscan impresionar a la gente con sus palabras, que en realidad no valen nada. Con sus malos deseos y consejos, seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. El contexto de este relato está hablando de los falsos profetas y los falsos maestros. Y dice que con sus malos deseos y consejos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en error. Esta es la palabra de Dios para hoy. Es una traducción también de la Biblia que habla claramente de la seducción que realizan los ministros con referencia a la iglesia, la seducen a la iglesia. Cuando un ministro dice, vienen tiempos de paz, vienen tiempos de prosperidad, vienen tiempos en que vas a ser grandemente bendecido, está seduciendo a la iglesia, está seduciendo, está tratando de enamorar a la esposa de Cristo. Entonces vemos en la palabra de Dios que es una de las características de los ministros que han caído en la apostasía. Son ministros lisonjeros, ministros que seducen con palabras bonitas. Pueden venir tiempos de bendición, pero lamentablemente hoy los tiempos que vivimos son tiempos cada vez peores porque son los tiempos finales, son los tiempos peligrosos. Y los ministros, sin embargo, siguen seduciendo a la iglesia. Siguen pronunciando palabras bonitas, palabras lindas. ¿Para qué? Para seducir, para engañar. También Jeremías 23, 16 dice, esto dice el Señor Todopoderoso. No hagan caso a las palabras que les dicen los profetas,
porque están alimentando en ustedes falsas esperanzas. Las visiones que ellos cuentan se las inventaron ellos mismos, no vienen del Señor, dice la palabra de Dios. De su propio corazón dan visiones, comunican visiones, inventan visiones para seducir a la iglesia, para enamorarla. Y muchos caen en eso, muchos caen en esas cosas. Yo recuerdo hace años, había terminado un culto, yo ya era ministro de Dios, anciano de una iglesia, y se acercó un hombre, un hombre de aproximadamente unos 40 años. Él venía con un problema allí familiar, y era un problema familiar delicado, donde yo deducí por lo que me decía que él tenía responsabilidad, gran responsabilidad en ese problema familiar. Y en esa oportunidad termina de hablar conmigo y se acerca otro anciano y escucha el mismo problema. Pero el anciano deslinda de toda responsabilidad a este hombre y le empieza a hablar palabras bonitas. Le dice, pero Jesús te ama, Jesús te acobija. Bueno, parafraseando un poco lo que decía con unas palabras allí. Y me dice ese hombre, disculpa, me dice, pero me llegó mejor lo que me dijo él. ¿Por qué le había llegado mejor lo que le había dicho? Porque no le había dicho nada en contra de lo que él había presentado. Yo era claro que él tenía que ver en el problema. Pero este anciano que llegó no le dijo nada de eso. No le remarcó, no le dijo, yo creo que tenés que cambiar tu actitud. No le predicó el evangelio, ese evangelio que impulsa a las personas al arrepentimiento, es decir, confrontarlo con la verdad. Entonces, claro, este hombre se fue con el que no le había dicho nada malo, con el que al contrario había exaltado su persona y bueno, y todo esto. Entonces, así sucede a veces. Nos gusta esto. A los ministros un ministro que ha caído en apostasía busca lisonjear a las personas. Hoy en día está la común frase que dice va a estar todo bien. Hoy la he escuchado en canciones, la he escuchado en pastores, la he escuchado en ministros. Va a estar todo bien, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Sin embargo, no traen un mensaje, no le dicen la verdad a las personas. Y un día cuando estemos delante de Dios, esas personas que escucharon ese tipo de mensaje van a señalar y le van a demandar a ese ministro de Dios lo que les dijo. Bueno, este levita ayer podemos ver la apostasía que había, que él, claro, le fue infiel, hacía 4 meses que no venía su concubina, claro, ella se fue porque no había ningún compromiso real con él. Entonces él ya se presentó como el marido cuando fue a la casa casa paternal de esta concubina. Y le dijo, la quiso enamorar nuevamente y de hecho lo logró, como vemos en la palabra de Dios. La tercera característica que podemos ver de un ministro que ha caído en apostasía es que se transforma en un ministro legalista. Vuelvo a repetir, la característica de un ministro que cae en apostasía es de un ministro legalista. Y cuando vemos en la palabra de Dios, les leo desde el versículo 11 de Jueces 19, dice, estando ya junto a Jebús, que es Jerusalén, el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no, iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Entonces pasando, pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Tenían la oportunidad de estacionarse, de hacer un alto en el camino
en la ciudad de los Jebuseos, que es Jerusalén, lo que después se conoce como Jerusalén, capital de Israel. Sin embargo, este levita no siguió el consejo de su acompañante, sino que dijo, no, no vamos a pasar a un lugar de extranjeros, sino que vamos a ir a un lugar donde se encuentren solamente israelitas. Entonces vemos en la palabra de Dios que en él había una ley, que él no podía pasar por un lugar extranjero, no podía quedarse en un lugar donde no hubiese israelitas. Hoy el legalismo se manifiesta de diferentes maneras. Y por ejemplo, un legalismo muy marcado que he visto, legalismo ya tradicional de años, es de hablar de la vestimenta de las personas y sobre todo de las mujeres. Por ejemplo, hay líderes que consideran que si la mujer no usa pollera y usa pantalón, y si la mujer se pinta, la mujer se arregla, no es una mujer de Dios. Y muchos comparan a estas hermanas en la fe que se visten así como comúnmente se puede llegar a vestir cualquier mujer, obviamente guardando el decoro, y la consideran prácticamente una mujer de la calle. Y es triste escuchar a ministros de Dios hablar así de las mujeres, con ese desprecio. Entonces, el legalismo tiene que ver con un cumplimiento estricto que se hace, con un cumplimiento estricto y literal. Y recuerden esta palabra, literal, que se hace de la ley, de las escrituras. Y lo que encontramos en la escritura nos habla de, la escritura no, nos habla de muchas cosas, pero muchas de las cosas que las escrituras nos hablan tiene que ver con la cultura del tiempo, como el velo en las mujeres, como que una mujer no se podía cortar el pelo tampoco. Pero esto tenía que ver no con doctrina, sino con una cultura de la época. La cultura de la época era una cultura muy machista, que degradaba a la mujer. Pero sin embargo, Cristo dijo después, no hay diferencia entre varón ni mujer, entre esclavo ni libre, sino que todos somos iguales ante la presencia de Dios. Y este es el legalismo. Este levita tenía un cumplimiento estricto de la ley, que los israelitas no se podían mezclar con los extranjeros, o sea, se tendrían que mezclar solamente con otros israelitas. Sin embargo, el Señor mismo, él mismo, no se apegó, Dios mismo, el autor de su palabra, no se apegó literalmente a lo que él dijo. Y le cito este ejemplo. Y vamos, valga la redundancia, cuando hablamos de los levitas, hablamos de una tribu sacerdotal. Una tribu sacerdotal que de generación en generación debían ser sacerdotes. Sin embargo, esta tribu pierde el privilegio de esto. Y cuando vamos al nuevo pacto, en el nuevo pacto encontramos el primer sacerdote. Y el primer sacerdote se llama Jesús. El primer sacerdote del nuevo pacto. Porque Jesús se constituye en un sumo sacerdote cuando traspasa los cielos, asciende. Pero mientras él estuvo en la tierra, cumplió una función de sacerdocio. Porque él era un representante de las personas ante ante Dios. Eso era el sacerdote. Entonces vemos que allí Dios mismo cambia esto. Y qué hablar también cuando hablamos del legalismo, cuando hablamos del día sábado.
cómo hay un cumplimiento estricto, había un cumplimiento aparentemente estricto y literal de lo que es el día sábado en el pueblo de Israel, como los adventistas del séptimo día lo realizan. Sin embargo, Dios creó el día sábado por causa del hombre, para que el hombre tuviese un momento para reposar ante Dios, un momento para poder consagrarlo a Dios, y no creó el hombre para el día sábado, como lo dice. Les leo un texto que habla del legalismo que había. Mateo 15:3 dice, Jesús les preguntó, ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? Allí vemos que se admiraban, había un cumplimiento legalista y ponían a la tradición a la par de la palabra de Dios o por encima de ella. Porque los fariseos, los religiosos, se habían admirado de que los discípulos de Jesús no se hubiesen lavado las manos para comer. Entonces lo habían visto como una falta muy grande. Y Jesús les dijo, ¿por qué hacen eso? Si eso no tiene nada que ver con los mandamientos de Dios. Eso es una tradición. Ustedes están poniendo la tradición aún por encima del Dios mismo. Mateo 12, otro ejemplo de legalismo, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. Jesús es el que tiene toda la autoridad sobre el día de reposo, porque Jesucristo mismo es nuestro reposo. Vemos ejemplos de legalismo, como es la tradición, como es el día sábado. Y es más, la genealogía de Jesús, de dónde desciende Jesús en la carne, que desciende del rey David, tiene incluido a extranjeros en esa genealogía. Y allí vemos que Dios no es un Dios legalista, sino que Dios se agrada de todo aquel que le teme, le busca, hace justicia, que se compromete con el Señor. Porque encontramos en la genealogía de Jesús, ¿a quién? A Ruth, la moabita. Encontramos en la genealogía de Jesús a Rahab, la prostituta. Encontramos en la genealogía de Jesús muchas personas extranjeras también, que fueron de gran bendición y que de allí viene el Mesías, mujeres de fe. Sin embargo, este levita había caído en una apostasía tal que era tan legalista que cuando termina el desenlace de todo esto no fue el mejor para él. Entonces, ¿qué sería legalismo en nuestro tiempo? Yo le hablo de la vestimenta, porque la Biblia habla en sí que nos debemos vestir con decoro, pero no habla la Biblia de polleras, de no pintarse y de cosas tales. No las enseña a todas esas cosas como doctrina. Otro legalismo muy pronunciado hoy en día, que puede ser que los ministros tenemos, es el modelo de culto. A veces se nos hace doctrina el modelo de culto cristiano que podemos llegar a tener. Por ejemplo, yo he tenido por mucho tiempo modelos de culto como reuniones de oración, reunión de estudio bíblico y reunión evangelística, 3 tipos de reuniones diferentes en una semana. Y eso no tiene que ver con doctrina todo eso, sino tiene que ver con estructura para el tiempo. Lo que sería doctrina es la oración, que debemos orar, que debemos estudiar la palabra del Señor, que debemos alabar al Señor, que debemos predicar el Evangelio a los inconversos. Eso sería doctrina, pero el modelo de culto
Y cuando me refiero a modelo de culto, me refiero al horario específico que el culto debe tener, cuánto debe durar, cómo debe hacerse, en qué momento debe levantarse la ofrenda y todo eso. Eso no es una doctrina. Y si a mí yo pongo eso por encima de la doctrina, estoy siendo un ministro totalmente legalista. Y el legalismo es una característica de la apostasía, porque Jesús llegó, a una sociedad religiosa donde habían líderes como fariseos, como saduceos, líderes religiosos, pero que eran extremadamente legalistas. Y que por ese legalismo que ellos tenían, también llegaron a impulsar que el Señor Jesucristo fuese crucificado. Entonces vemos los peligros del legalismo. En cuarto lugar, otra de las características de los ministros que han caído en la apostasía son ministros asalariados. Y esto lo podemos ver en el relato. ¿Qué es un ministro asalariado? ¿De dónde viene la palabra asalariado? ¿De dónde viene esto? Viene de Juan, capítulo 10, cuando hablamos, se lo voy a leer primero en lo que es la Reina Valera, 1960. Juan, capítulo 10, versículo 12, que dice lo siguiente: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, dice. Ese es el asalariado, dice. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Después dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La traducción Palabra de Dios para Todos dice Juan 10:12: el empleado al que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen. Así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y se escapa. Y el lobo las ataca y las dispersa. El empleado huye porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas. Entonces vemos acá que hay muchos también líderes, ministros de Dios, que son asalariados, a los cuales no les importan las ovejas y que ven venir al lobo y huyen, dice la palabra de Dios, y dejan a las ovejas en sí. Y esa es una característica de lo que es la apostasía en todo esto. ¿Y cómo lo relacionamos con Jueces 19? Cuando este hombre, dice la palabra de Dios, este levita, dice el versículo 25 de Jueces 19, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre, está hablando del levita, a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Estos hombres ejemplifican, simbolizan los lobos rapaces, los falsos ministros que vienen a buscar a las ovejas, que vienen a buscar a las ovejas para valerse de ellas, para servirse de ellas, para destruirlas. Este levita hizo lo que el pastor asalariado o empleado, como dice esa traducción, hace. Ante la posibilidad y el peligro de muerte en el cual él se encontraba, ¿qué es lo que hizo? Entregó a su concubina. Y los hombres abusaron de ella hasta que hasta que apuntaba el alba, dice. Estaban allí horas y horas abusando de ella por causa de un levita asalariado. Los líderes de hoy, ministros que han caído en apostasía, son ministros asalariados. Son ministros que no les importan las ovejas.
y que cuando ven venir al lobo, las dejan allí. Pastores que en esta época de pandemia ni siquiera se han preocupado por seguir alimentando las ovejas de alguna manera, a través de las redes sociales, a través de diferentes medios, que no les ha importado esto. Y hoy es muy común. Y generalmente la persona que no pelea por su rebaño, que no pelea por sus ovejas, es porque le importa mucho lo que digan de ella, por lo que digan de esa persona. Hoy escuchaba en un canal de televisión hablar a dos pastores que ejemplifican esto. Ellos decían lo siguiente: estaban hablando del aborto, de la ideología de género, y decía que nosotros los creyentes no nos debemos manifestar contra esas prácticas, sino que solamente nosotros debemos predicar el evangelio, debemos predicar la luz. Y habló de un Jesús, habló de Jesús, dice: Jesús predicaba, Jesús llenaba, sanaba a los enfermos, pero Jesús nunca contradecía ese tipo de cosas. Y yo me quedé asombrado, un pastor de Estados Unidos, y me quedé asombrado de esto, porque digo, ¿qué Biblia? Tenemos Biblias totalmente diferentes, ni siquiera la serie Jesús ha estado mirando este hombre, porque hablaba de otro tipo de Jesús, de un Jesús que no contradecía el pecado. ¿Y por qué hablaban así? Porque no les importaba realmente, porque no les importaba, porque lo que les importaba realmente era su nombre, no les importaba realmente las ovejas, defenderla de este tipo de ideologías, de ideas. Como hace un año atrás se realizó una marcha en nuestra provincia contra el aborto, contra la legalización de esto. Y había mientras se realizaba una marcha donde participaban creyentes y no creyentes protestando contra el aborto y a favor de la vida, en la peatonal había una iglesia que solamente se habían puesto unos vendajes, se habían vendado los ojos y estaban dispuestos a dar abrazos nomás. Y decían que la iglesia no tenía que manifestarse contra esas cosas, sino que la iglesia solamente tenía que ofrecer amor, amor y mucho amor. Nada más lejos de la realidad, porque pronunciarse y manifestarse en defensa de la vida es manifestarse a favor de Dios, porque Dios es el dador de la vida. Y debemos, sí es cierto que debemos manifestarnos no solamente contra el pecado del aborto, sino contra todo tipo de pecados. Otro texto que podemos ver que habla sobre el ministro asalariado, dice Apocalipsis 2:20: pero tengo esto en tu contra, permites que esa mujer Jezabel haga lo que quiera. Ella dice ser profetisa, pero con sus enseñanzas se está alejando de mi lado a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Le di tiempo para que cambiara, pero ella no ha querido dejar su inmoralidad. Era una mujer que se decía profetisa y que seducía a la fornicación, a la iglesia y a comer de los sacrificados a los ídolos. Pero el pastor de esta iglesia no hacía absolutamente nada por cuidar la iglesia. No le interesaba la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios: tengo esto contra ti, le decía al pastor de aquella iglesia. Entonces los ministros de Dios y ministros de apostasía en sí son ministros asalariados, ministros que solo les interesa en algunos casos el dinero, pero no solamente el dinero cuando hablamos de asalariados, sino que le interese su reputación, que le interese su buen nombre, que le interese solamente guardar un buen concepto ante los demás. Como en otra oportunidad dije, son pastores con callados pero sin vara, porque no tienen vara para poder defender a las ovejas de los lobos rapaces. Esto es lo que la escritura nos dice en cuanto a características. Después, en quinto lugar, otra característica son ministros mutiladores.
Filipenses capítulo 3, versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Si vemos este hombre en la última parte de este pasaje, dice la escritura, el versículo 29 de Jueces 19. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Este levita mutiló el cuerpo de su concubina. Como hoy ministros mutilan el cuerpo de Cristo. Destruyen el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 3 dice, ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también son santos, dice la palabra de Dios. Hay muchos que destruyen el templo de Dios, que es la iglesia. Y todo aquel que destruye el templo de Dios también será destruido por Dios. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Realizan una mutilación del cuerpo. Lo parten en varias partes, en varios pedazos. Hoy en día hay iglesias que ya se partieron en miles de pedazos por causa de este tipo de ministros, que son mutiladores del cuerpo, son asesinos, son personas destructivas. Por eso la Biblia le llama lobos rapaces, le llama perros, le llama mutiladores del cuerpo. ¿Cómo podemos tratar tan bien a gente, a ministros entre comillas, que se dedican a destruir las iglesias? ¿Cómo podemos tratarlos tan bien? Yo recuerdo hace años a un hermano que era un ministro de Dios, un ministro de oración, un ministro consagrado a Dios, que iba a buscar, siempre que más o menos la obra iba tomando color, se iba armando la iglesia, él iba a buscar a un mutilador del cuerpo. Iba a buscar a una persona sumamente conflictiva, una persona que causaba solamente problemas, y venía y destruía todo lo que se había construido y se volvía a construir y esa persona se alejaba y mi hermano ministro iba y volvía a buscar a esa persona y se volvía a destruir la obra. Los mutiladores del cuerpo. La Biblia dice que al que causa división después de una u otra amonestación, deséchalo, dice, porque el tal se ha pervertido, dice la palabra de Dios. No podemos siempre estar buscando. Dios da, es un Dios de oportunidades, pero también debemos cuidar la iglesia del Señor Jesucristo. Esto es una conducta que se ha visto en ministros por años, ministros que se reiteran en sus conductas, ministros que destruyen, ministros que mutilan el cuerpo de Cristo, ministros que dividen. Este tipo de ministros son ministros apóstatas, son ministros que tienen apariencia de piedad y la Biblia dice a estos, evita, dice. Este tipo de personas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, dice 2 de Timoteo 3. Y en sexto lugar, podemos hablar de ministros sensacionalistas. El último pasaje de Jueces, capítulo 19, versículo 30, dice, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Presten atención que dice que jamás se ha visto. Este levita hizo algo que jamás se había visto desde que el pueblo de Israel subió de Egipto y llegó a la tierra prometida. Hoy en día los ministros hacen cosas jamás antes vistas. La palabra sensacionalista significa
tendencia a causar una emoción, tendencia a causar una impresión en otros. Y Judas 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Este levita era alguien que no tenía el Espíritu de Dios, porque buscó el sensacionalismo. Era un ministro sensacionalista. Hizo algo que nadie antes había hecho. Y hoy en día hay muchos ministros. Y los ministros apóstatas son ministros sensacionalistas. Cuando vemos a ministros tirar Biblias en el piso y decir que nadie puede cruzar de una línea hacia la presencia de ese ministro porque es mucho el poder que hay en ese ministro y va a caer, es un ministro sensacionalista. Un ministro que dice, voy a soltar una palabra de Dios para San Juan. La cuarentena en San Juan no va a durar mucho tiempo, sino que ya dentro de poquito vamos a ver a todos disfrutar en las calles, a los novios besarse en las plazas y todo eso. Y todo, wow, amén, todo. Acá en la provincia de San Juan estamos en cuarentena nuevamente y no sabemos cuándo vamos a salir. ¿A dónde están los ministros? ¿A dónde está el que dijo eso? Es un ministro sensacionalista. ¿En qué puede edificar decir algo así? Suelto esta palabra de parte de Dios. No ocurrió absolutamente nada. Seguimos, al contrario, estamos pasando un momento muy crítico. Estamos pasando un momento realmente crítico como provincia, que estamos nuevamente en una cuarentena estricta, cuando pensábamos que ya habíamos salido de lo que ya lo peor había pasado. Y así son los ministros de Dios hoy en día, ministros sensacionalistas, cuando dicen decreto, cuando dicen declaro, o cuando los ministros dan mensajes y ponen música de fondo y ponen la música cada vez más alta para poder dar el mensaje y realmente el contenido del mensaje no tiene nada, porque si realmente yo pongo la música alta, pongo música de fondo y el contenido del mensaje tiene algo, eso es una cosa. Ahora, si yo hago eso para impresionar y para que la gente desvíe su mirada, su oído del verdadero mensaje y se conmueva por la canción, se conmueva por la alabanza, allí estoy siendo un ministro sensacionalista, un ministro sensual. Entonces, en esta noche hemos visto diferentes características. Hemos visto diferentes ministros, tipos de ministros que caen en apostasía, características en ellos. Hemos visto 6 características de un ministro que cae en apostasía. Ahora la pregunta es, ¿nos identificamos como ministros con estas características? Y cuando hablo de ministros no solamente me refiero a pastores, ancianos, sino a todo aquel que ejerce un liderazgo, que sirve a Dios. ¿Nos identificamos con esto? Porque esto tal vez Dios puede estar tocando nuestro corazón y puede estar haciéndonos ver que realmente somos ministros caídos en apostasía. Así como hay un virus llamado COVID-19, hay una apostasía actual, apostasía 2020. Y quiero decirle que la apostasía va creciendo y la apostasía se va desarrollando también. La apostasía muchas veces varía en características, porque la apostasía está relacionada con el misterio de la iniquidad. Pero que el Señor nos ayude en esta noche a ser limpios, a ser purificados. Si en nosotros hay legalismo, si en nosotros hay sensacionalismo, si en nosotros hay diferentes características, somos divisores o cosas así, que el Señor en esta noche nos limpie de todo eso. Pero para eso debemos ser sinceros. Esta es tarea del Espíritu Santo de traer luz a su vida, convicción.
Que el Señor traiga convicción en esta noche. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Jesús, por tu palabra, Dios mío. Seguramente, Señor, hay líderes, ministros que han escuchado este mensaje o que escucharán después, Señor. Yo te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú trates con ellos, que tú trates con nosotros. Y que si hay cosas, Señor, como estas en nosotros, que tú nos limpies, Señor amado. En el nombre de Jesús, Dios mío. Límpianos de toda apostasía, Señor. Límpianos, Señor amado, de toda contaminación. Límpianos de todo virus, Señor, relacionado con la apostasía, Señor. En que podamos ser ministros de justicia, Señor amado. Aleluya. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y reprende al diablo, Señor, con sus mentiras, Dios mío. Que quieren, Señor amado, oh Jesús, tocar nuestras vidas, Señor. Inducirnos a revelarnos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Santifícanos, Señor, como ministros de Dios. Y que podamos ser los ministros del último tiempo que tú, Señor, quieres, Señor, que tú anhelas, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y entregamos todo en tus manos, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de edificación para ustedes. Hemos estudiado la palabra de Dios. Comparta, si no ha compartido este mensaje aún, comparte este mensaje con sus contactos, con sus seres queridos, para que escuchen este mensaje de la palabra de Dios y para que el Señor sea tocando sus vidas también. Comparta estos mensajes. Le doy gracias por haberme acompañado en esta noche. Les habló el pastor Hugo Ramín y su servidor. Y recuerden que el sábado a las 11 de la mañana tenemos un espacio para los niños. En esta semana ha comenzado un espacio nuevo que dice En paz me acostaré también para los niños, con reflexiones muy lindas sobre la palabra de Dios. Y el día domingo a las 10:30 tenemos la predicación de la palabra del Señor también, donde nos congregamos a través de este medio para poder también escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Usted entra ya al canal de YouTube y puede suscribirse allí y poder acceder nuevamente a estos mensajes que estamos escuchando a través de las redes sociales. Ya más de 5 meses transmitiendo a través de las redes sociales y espero que todos estos mensajes hayan sido de edificación y de bendición para ustedes. Le doy gracias nuevamente por esto. Como iglesia le damos gracias y nos despedimos hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.